una vez más, llegando con la banda de la división. En esta ocasión vamos a rodar con el ROT para historias de la decena trágica. Ya ahí hay una bandera que está reunida. Vamos a ver quién ha llegado. No se ve nada, no se ve nada. La barredora está acá. No, pues soy un poco más caótico de lo que suelen ser para guiar. Creo que cada quien trae su bici, ¿no? Entonces, no me crean si yo digo que pasan, fíjense ustedes. Porque a veces no pasan. Si ustedes no pasan, no pasen, no hay pedo. Nos esperamos después, nos vemos después, no hay problema, ¿no? Les digo porque sobre todo al principio de la rodada es todo Tlalpan. Vamos a caracolear un poquito de aquí, Universidad, Churubusco, Tlalpan. Y es un camino que puede ser agobiante las primeras veces. Entonces ustedes respiren profundo, conserven su distancia a los autos y si sienten que no pueden, bájenle de huevos y nos vamos encontrando en los semáforos de a poquito, ¿no? No tenemos que ir pegados como calcomanía, no se arriesguen por alcanzar al grupo. Si no pasan, no pasan. Y bueno, luego vamos a tratar de rodar más o menos pegadito todo Tlalpan hasta el Zócalo, donde nos esperan otros güeyes. Y Peña Nieto no creo que nos espere. De ahí nos vamos a ir a Tlatelolco y de ahí a Lecumberri. Y de ahí vamos a ir improvisando por el centro y viendo más cositas, todo recordando estos días de 1913 que se conocen como la decena trágica, que pues fueron 10 días de horror en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que hay 3 cicatrices del siglo XX en la ciudad. Una es la decena trágica, otra es el 2 de octubre del 68 y otra es el terremoto del 85, que han conformado una especie de cultura para la tragedia, preparación al apocalipsis zombie que seguramente se aproxima. Dicho lo anterior, vámonos. ¡Vámonos! Y así es como vamos saliendo.
conspiración de la decena trágica estuvo súper bien planeada por civiles, que a las primeras de cambio les falló el plan, ¿no? El plan se supone era llegar por el oriente, por Santa Fe. Allá había unos batallones de un grupo élite del ejército que se llamaban los Dragones de Santa Fe, pero las tropas de Madero tenían a estos güeyes muy vigilados, entonces era como un ajedrez que sucedía ahí en San Pedro de los Pinos, en lo que era la hacienda de San Miguel Chapultepec. Había ahí un montón de movimientos y policías y soldados queriendo salir y no salían. Y el plan era que la rebelión empezara a las 3 de la mañana, pero las cosas se fueron atrasando y sobre todo hubo un grupillo de estudiantes de la escuela de aspirantes de Tlalpan que pues se pusieron nerviosos porque no llegaban los superiores y no se ejecutaba el plan y decidieron agarrar la rebelión por sus pistolas. Y a las 3 de la mañana en punto se agarraron sus 50 caballos que tenían y se vinieron para acá, para el Zócalo. Como no cabían en los caballos, se robaron un camión de leche y 2 tranvías. Y deben de haber sido pues, un espectáculo más bien lastimero. El camión de leche así lleno de estudiantes, muchos tenían de a 2 por caballo. Y trato de imaginarme cómo vendrían esos pinches locos ya decididos a tomar Palacio Nacional, ¿no? Chavillos de 16 a 20 años, ¿no? La Ciudad de México en esa época tenía 250,000 de habitantes, 250,000 habitantes. Empezaba la zona urbana en el viaducto, ¿no? El Río Piedad. Había 8,000 números telefónicos en 1910. Funcionaban, a ver si pasamos a ver dónde estaba la central telefónica de la Ericsson. Funcionaban con unos tableros, se prendía un foquito y la operadora conectaba un cable ahí al foquito y la operadora oía todo, ¿no? Así se sabe que la primera llamada diciendo que los soldados se habían levantado en armas vino del rancho de La Piedad, que estaba ahí en Tlalpan y Viaducto, ¿no? Ellos fueron los primeros que vieron a estos chamacos, güey, en su camión de leche, marchando para acá. Donde está la Suprema Corte, entonces había una plaza, la Plaza del Volador, y ahí estaba el cuartel de zapadores, se llamaba, que eran los que tenían la consigna de proteger el Palacio Nacional, pero ellos estaban como titubeando en el complot. Era muy chistoso. Quiso dar al ejército una cierta honorabilidad y volvió pues la carrera, ¿no? Militar como algo más prestigioso que antes, ¿no? Entonces todos los militares que más o menos valían la pena pues se habían educado con Bernardo Reyes. Cuando la revolución democrática, digamos, de Madero triunfó, fue una revolución muy civilizada, muy pactada con Porfirio Díaz, y dejaron a León de la Barrera como presidente interino y pues, todo parecía ser como muy civilizado, excepto por Bernardo Reyes, que pues, se sintió terriblemente ofendido porque pues, él era el sucesor, ¿no? Perdónenme. Bueno, triunfó la Revolución Democrática, inició una revuelta allá en su estado, en Nuevo León, y no resultó, ¿no? Fue muy pequeña, entonces, como él era un militar así, como de mucho orgullo, se entregó. Porque decía que si no iban a ser puros robavacas. ¿Después de que lo sacaron de aquí? No, antes. Antes él se iba a lanzar como contra Madero, pero pues nadie lo peló. Y entonces él se entregó y acabó aquí. Madero era un tipo muy extraño, sin duda el presidente más querido que ha habido jamás en el país. El único que pues, convocó al pueblo a que se levantara en armas y el pueblo pues, se levantó con él. Era muy chaparrito, medía menos de unos 50. Era místico, vegetariano,
le gustaba leer la ouija y tirar el tarot. Y la verdad debe haber sido muy malo como gobernante. Entre las cosas que tenía que haber hecho es pues, eliminar a la oposición política, no encarcelarla. Y cuando metió aquí a Bernardo Reyes a la cárcel, justo también metió a Pancho Villa. Pancho Villa también estuvo aquí en la cárcel porque Pancho Villa desenfundó su pistola contra Madero porque Madero no quería fusilar a Bernardo Reyes. Y Pancho Villa en un arranque de rabia amenazó incluso a Madero con una pistola. ¿Cómo no lo vamos a matar? ¿No? Y pues nomás no quiso matarlo, estuvieron presos juntos Pancho Villa y Bernardo Reyes aquí en Santiaguito. Pancho Villa se escapó unos días antes que Bernardo Reyes y le dejó una nota a Madero diciéndole que Bernardo Reyes se está preparando para levantarse en algo. Madero nunca lo creyó, o si lo creyó siempre lo minimizó. Era muy buena gente o tal vez no quería que sus allegados se dejaran panicar o quién sabe, pero se la pasó ignorando la rebelión, ¿no? Cuando llegaron aquí los aspirantes ya se encontraron con los dragones de Santa Fe y con los restos del ejército, los que se supone iban a hacer la rebelión, y se encontraron con que Bernardo Reyes ya había organizado a los guardias de adentro para que se unieran a la revuelta. Su hijo de Bernardo Reyes, Rodolfo Reyes, fue un abogado que participó muy de cerca en la planeación del complot y el RIL, ¿no? Él era el militar que escoltó a Porfirio Díaz y lo que hizo Victoriano Huerta, incluso se vanaglorió de eso en sus memorias, es que había paso franco, ¿no? Para el tren de Porfirio Díaz, pero él decía, no, pasar sin combate no da orgullo, no da honor, entonces mandó un tren adelante, que era el del Paso Franco, y luego pasó él con el tren de Porfirio Díaz al que lo atacaron todo el pinche camino, ¿no? Justo fue un militar como los que tenemos ahora. Decía que él no tenía ningún miedo de firmar ningún compromiso porque todos los acuerdos con agua se disuelven. Y era famoso porque cuando ya tenía rodeado a la División del Norte, precisamente de Pancho Villa, siempre algo hacía que los dejaba ir para que se reagruparan y volvieran a atacar, porque justo decía, llegar y ponerles en la madre no da honor, ¿no? Tiene que ser largo, desgastante, difícil, tedioso, para que el militar encargado de resolverlo se luzca, ¿no? Y quede bien, ¿no? Que es más o menos la estrategia que ha seguido el ejército mexicano desde entonces, ¿no? En la guerra del narcotráfico podemos ver cómo siempre pasa eso, en fin, ¿no? Así acechan, encierran y cuando ya parece que ahora sí, no llegaron las balas, se escapó, alguien le pasó un pitazo. Bueno, Victoriano Huerta es como de los militares que inventaron esa pinche manera sucia de hacer las cosas, ¿no? Y a contraposición de Bernardo Reyes, el típico militar así antiguito de carrera, de capa. Parece que una parte muy importante del complot fue meter la capa de Bernardo Reyes a la prisión militar, porque él quería salir de aquí en su caballo con su capa, pero entonces parte del pedo fue meter la capa. También estaba aquí otro personajito que luego se volvió muy importante, el mayor Francisco Cárdenas, que fue finalmente el que mató a Madero. También estaba preso en esta prisión militar por crueldad innecesaria. ¿Quién sabe qué tenía que hacer uno hace 100 años para que te metieran a la cárcel por eso, ¿no? Si no fue aquí, fue en un lugar muy cerca de aquí, donde mataron a Pino Suárez y a Madero. Es curiosa la historia de cómo se descubrió el asesinato.
es curioso porque además como que tiene mucho que ver con la política actual, ¿no? Con lo que está sucediendo ahora. Gran parte de la guerra de la Decena Trágica fue una guerra diplomática. En realidad los rebeldes eran bien poquitos, estaban encerrados en la Ciudadela, que pues es un edificio bastante difícil de defender, y como que militarmente no tenía mucha importancia la revuelta de Manuel Mondragón y de Gregorio Ruiz. Sin embargo, se le fueron sumando mojones de mierda a esa gran caca hasta que se hizo verdaderamente una avalancha imposible de detener. Entonces, todos los días había rumores de que iban a invadir, sobre todo los gringos, ¿no? Y los ingleses iban a invadir territorio nacional. Los embajadores, los senadores le pedían a Madero de muchas maneras que renunciara al poder. Madero tenía un mensaje del presidente de Estados Unidos, el presidente Taft, asegurándole que no iba por ahí la jugada, que Estados Unidos estaba saliendo el presidente Taft, no me acuerdo quién fue el siguiente presidente, y estaban en su propio pedo, pues no pensaban para nada invadir México. Madero tenía ese mensaje, pero no logró hacerlo llegar a todos los distintos sectores del gobierno, ¿no? De modo que al final Pedro Lascurain, que es un tipo que llevó un papel muy triste en la historia nacional, como un tonto útil, güey, ¿no? Fue el presidente más corto, solamente 40 minutos lo que tardó en pasarle la presidencia a Victoriano Huerta. Y hay una foto de él dándole un abrazo a Victoriano Huerta y pues se ve así un güey tragando camote de la peor manera, güey, ¿no? Siendo usado por los acontecimientos sin entender ni qué pedo, ¿no? Si Lascurain hubiera sido un poquito más inteligente, si hubiera resistido un poquito, posiblemente podía haber logrado pues, que Madero saliera del país antes de ceder la presidencia, o algo más inteligente que simplemente darlas sin condición alguna, ¿no? Se supone que había un trato con Marcus Sterling, que era el embajador de Cuba, para llevarse a Madero a Cuba. Pero cuando llegó Marcus Sterling ya era demasiado tarde, ya se habían llevado a Madero, y a él lo que le dijeron es que seguidores de Madero, tratando de liberarlo, habían desatado una balacera y Madero había acabado muerto en el fuego cruzado. Tardaron como una semanita en descubrir los pormenores del asesinato, y eso fue gracias a que, para traerse a Madero para acá, ustedes no me lo van a creer, pero Victoriano Huerta mandó contratar un taxi, y el taxi era de un señor inglés al que no le pagaron el pasaje. Entonces pues el señor fue a reclamar a los 2 días a Palacio Nacional, y por supuesto nadie lo peló. Y entonces fue con su embajador y levantaron una denuncia contra el gobierno mexicano por no pagar el taxi. Y a la hora de más investigaciones revelaron los daños que le habían hecho al taxi, donde venían los tiros, cachos de ropa, de Madero, o sea, ya todos los datos, los pormenores del asesinato salieron a la luz por no pagar el taxi. Es como así un complot chambón, región 4, es que no sé por qué nos merecemos. Nadie fue al entierro de Madero. Dicen, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que Madero embriagó al pueblo de democracia, y cuando murió todos se encontraron con la cruda de que pues, el poder al pueblo suena muy bonito, pero cuando ya el pueblo se tiene que hacer cargo del poder, no es tan sencillo, ¿no? Ya veremos más de cerca el campo de batalla,
Pero en la escena trágica fue la primera vez que, yo digo, que se usaron bombardeos civiles como estrategia en una guerra, ¿no? Como les digo, los rebeldes eran pocos, debía de haber sido muy fácil destruirlos, sin embargo, la estrategia que siguió Victoriano Huerta para rodearlos hacía que los de la ciudadela al disparar bombardearan a la ciudad. Y fueron 10 días de bombardeos intensos sobre los civiles, de modo que cuando se murió Madero, los chilangos salieron a celebrar de que por fin se había acabado la balacera, ¿no? Terrorismo de Estado. Exactamente, el terrorismo de Estado en sus pininos, ¿no? A principios del siglo XX, cuando empezaba. En esa época había dos tipos de municiones. Había unos obuses que se llamaban shrapnel, alemanes, que se usaban para tumbar paredes y que los tenían en Veracruz porque los usaban los buques, ¿no? En San Juan de Ulúa y eso. Y en la ciudad solo había metralla que lo que producía era heridos, no era para tirar edificios, ¿no? Entonces estuvieron bombardeando de Palacio Nacional a la Ciudadela con bengalas, ¿no? No con armas que pudieran dañar la estructura, destruir o terminar con la rebelión, pues, ¿no? Sino nomás chingo de ruido, chingo de heridos, chingo de miedo, ¿no? Es importante saber que la diferencia entre la burguesía y el proletariado en 1900, yo creo que era aún más grande que ahora, ¿no? Ahora la distancia es muy grande, pero como que hay internet, como que hay otras fuentes de información, de modo que los jodidos más o menos podemos darnos una idea de cómo viven los no tan jodidos. Pero en esa época no. Yo creo la diferencia era irreconciliable, güey, ¿no? Entre los que dormían en sábanas de seda y los que no tenían carbón, ¿no? Y vivían descalzos, ¿no? Victoriano Huerta entendía esas pinches diferencias, porque él originalmente era pobre. Madero no entendía un pito de eso, güey, ¿no? Era el típico de, oye, el pueblo no tiene pan, pues que coman pasteles, güey, ¿no? Así, descabellada, ¿no? Su postura ante la vida, pues, muy extraña, muy difícil de explicar, sobre todo a alguien como Zapata, ¿no? O a la realidad campesina, indígena del país, ¿no? Madero tenía la idea de que iba a gobernar con quienes supieran gobernar, y los que sabían gobernar eran los porfiristas. Entonces, pues no cambió nada en su gobierno, ¿no? Y Zapata pues, se daba perfectamente cuenta de que Madero nomás estaba haciéndole el juego a los poderes establecidos, a los terratenientes, porque era terrateniente, porque no entendía, ¿no? De la pobreza. Finalmente creo que pecó de ingenuo y eso fue lo que lo mató. También hay un viejo enemigo nuestro que desde entonces empieza a perfilar. Porfirio Díaz creó muchísimas líneas de ferrocarril. El ferrocarril era europeo, principalmente francés. Y los gringos en esa época estaban ya empezando a vender coches. Y lo que les interesaba era la economía de la carretera, de la gasolina, y esa idea era de Madero. Es una de las razones por las que apoyaron a Madero fue por eso, para detener el progreso de los ferrocarriles y hacer que el coche caminara más. Y aquí estamos. ¿No? Bueno, no sé si haya dudas, comentarios. Okay, no sé si haya algo que decir, algo que comentar. Desde aquí no se ve, pero si tienen a lo mejor desde el puente de peatones, en mitad de Lecumberri hay una estructura muy interesante que se llama el panóptico, que es estas torres que tenían las prisiones desde donde uno veía a todos, ¿no? Por eso panóptico. Cuando la decena trágica, Lecumberri ya era insuficiente para los presos que había, y entonces
estaban pensando construir una nueva cárcel de Lecumberri, pero llegó la revolución y la cambiaron y ya no fue cárcel, sino que fue la Tapo. Pero si se fijan, también tiene esa misma estructura de panóptico para que te pierdas y no sepas qué hacer. ¿Cuál es tu salida? Y nada más. Vamos. ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Les dije que el chamaquillo Escoto tomó Palacio Nacional, ¿no? Y de ahí llevó a todo el mundo a Tlatelolco, así como fuimos, y de ahí sacaron a Bernardo Reyes. Y de ahí se fueron todos en bola, gritando vivas, ¿no? Atravesaron Tepito, fueron haciendo más y más, llegaron a Lecumberri y de ahí sacaron a Félix Díaz. Y todavía así siendo más y volvieron a regresar a Palacio Nacional. Y cuando llegaron a Palacio Nacional todo había cambiado. Ya no tenían control sobre Palacio Nacional, ya los soldados habían recuperado el control. Y cuando Bernardo Reyes tocó la puerta, le abrieron con una pinche ametralladora que le dejaron ir completa. Y se sabe quién disparó esa ametralladora, un tipo que se apellidaba Basó. La guardia del Palacio Nacional. Él dejó encargado a otro señor que ahorita no me acuerdo, pero ese fue el peor día de su vida. Al otro, sí, al que, o sea, porque en la noche justo cuando se va... Esto fue en la mañana, ¿verdad? Como a las 6 de la mañana. Como a las 6, 5 de la mañana entraron los aspirantes, ¿no? A esa hora Lauro del Villar pues ya estaba en su casa, pero le llegó la llamada esta de los aspirantes están en armas. Entonces se agarró un taxi, Con un taxi. pero el taxi no lo podía llegar hasta el Zócalo porque estaba del otro lado de la viga. Entonces tuvo que cruzar por un puente. Y el güey era medio cojo. Tenía problemas de la En una gota, pata. de la Entonces gota. se encontró ahí a un gordo simpatiquísimo que fue muy amigo de mi abuelo. Al que le decían el muleta porque lo único que hizo en su pinche vida de importancia fue servir de muleta del Villar, ¿no? Que la muleta, nada más se pescó de él y como que era del tamaño y así abrazadito de él se fueron a San Lázaro primero, donde está ahora el Congreso de la Unión, que ahí había un cuartel militar, de donde sacó a 20 soldados que eran los que estaban ahí. Dicen que de los 20, 10 estaban heridos, ¿no? Pues así se los trajo heridos y todo, caminando, y por atrás de Palacio Nacional forzaron una puerta y entró gritando: ¡esos aspirantes al patio! Y al primero que bajó, mocos, cabrón, ¿no? Lo mató, dio un pinche plomazo al primero. Y entonces todos los demás bajaron llorando y se formaron y se entregaron inmediatamente, ¿no? Empezó que llegó dando órdenes, cabrón. ¿Ves? Ya. Alinearse por la derecha, ya. Y a los puros pinches gritos. Y que con huevos y con la pistola en la mano, al primer güey que le dijo... Bueno, al primero que se le puso el brinco, se vio en la historia, le dio el balazo y siguió ordenando, y ya cuando ya los tenía bajo control, fue que ya que vinieron sus demás compas
y tomaron el control, ¿verdad? Sí, exacto, ya cuando llegó Bernardo Reyes ya había ¿Él fue el recuperado. que lo mató o no? No, él lo mandó matar, pero pues es así, o sea, la revuelta es súper chambona, ¿no? Llegan un montón de adolescentes granosos, güey, y toman Palacio Nacional, güey, ¿no? Llega su abuelito, le dice, a ver, ¿qué pedo, cabrón? Y ya. Sí, perdón. Es muy interesante eso. El señor el muleta, nunca se recuperó de haber matado a una persona, del asesinato ese. Y nunca hizo nada más en su vida. Fue un pinche borrachales perdido. Se cargó, trató de pedir chamba o algo por haber hecho ese día heroico, ¿no? Porque sí fue un día heroico, pero... ¿No? No sé, hay gente así que es bastante gris y bastante X, pero un pinche día de su vida está parado en el lugar correcto para girar la llave, güey, y hacer tanta maldad, güey. O bondad, ¿no? Según de qué lado se vea uno. También es importante como Escoto dejó a unos güeyes en la catedral, en la torre de la catedral. Esos güeyes nunca supieron qué pedo. Vino Lauro del Villar, se fue, tomaron los aspirantes y esos güeyes seguían ahí arriba en la catedral esperando a ver qué pasaba. Ellos, si no mal recuerdo, lo que estuvieron haciendo fue papel de francotiradores en la torre de la catedral. Y quien los apoyaron a hacer todo eso, después de que fueron los curas. Así es. Pero no, lo importante ahí es la confusión. Cuando el Lauro del Villar volvió a tomar Palacio Nacional, sacó a los soldados, los puso, hay unas fotos de todos los soldados a pecho a tierra delante del Palacio Nacional, ¿no? Los de la catedral veían eso y según ellos habían tomado Palacio Nacional, entonces los que estaban ahí pecho a tierra eran suyos, ¿no? Eran amigos de ellos. Entonces cuando empezó la balacera, los de la catedral empezaron a dispararle a la gente que estaba en el Zócalo, a los paseantes, que pues obviamente respondieron al fuego y se armó ahí una masacre donde quedaron más de 1000 personas muertas sobre la plancha del Zócalo. Eso me suena como lo que pasó en el 68. Más o menos, porque 1000 personas. 71, ¿no? 1000 personas en Sí, una con Luis ciudad de Echeverría. 150,000 personas. Si hacemos la proyección, es como si ahora mataran a 1 millón de cabrones. O sea, todas las pinches familias tuvieron un muerto ahí, güey. Había muertos. Hay narraciones, por ejemplo, dicen que estaban los periodiqueros en el kiosco armando sus periódicos cuando se armó la balacera, ¿no? Y que quedaron periódicos volando por todos lados. Y había otro señor, también fue muy famoso, también fue amigo de mi abuelo, don Lázaro Losla, que Lázaro Borel. Lázaro Losla es de una caricatura de Don Gato. Lázaro Borel, a él le mataron a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas en esa masacre del Zócalo. Entonces él inmediatamente se vino a la Ciudadela y pidió un fusil para ir a matar a Madero. Y pues no sé, el coraje luego a veces te hace creer tal vez que eres capaz de hacer cosas así, pero no. ¿No? Se te pasa pronto y correr con una mochila disparando no es fácil. Él no pudo y en la pinche desesperación, además la historia dice que tenía los cadáveres de su esposa y sus hijas en la casa. Todos los servicios de la ciudad se cancelaron, no había basura ni nada de eso. Y él pues en algún momento fue al panteón que está ahí en Cuauhtémoc, Panteón Francés, y pues no había nadie que enterrara muertos, así que se agarró una pala, se pasó, enterró a su esposa, a sus hijos, y mientras estaba haciendo eso empezó a llegar más gente que tenía pues, muertos, y como no había nadie haciéndolo, el güey se agarró el papel de sepulturero y fue hasta 1950, una cosa así, el jefe de sepultureros del Panteón Francés. Ahí en Centenario y Cuauhtémoc. Circuito. Frente donde estaba el Cerca del social. ¿Enfrente? Sí, yo sé que sí, allá.
Ah, sí, sí, ya, frente del centro médico. Si no me equivoco, ahí está Está muy José grande. Vasconcelos. José Vasconcelos. José Vasconcelos. Si llega uno a la puerta y le dicen, ¿a dónde? El director de la prisión de Lecumberri era, por supuesto, seguidor de Madero, y su hijo era uno de los principales conspiradores. Entonces, le jugó chueco a su papá y le sacó las llaves de la bolsa por atrás y abrieron Lecumberri. Es interesante porque fue toda esta pelea entre padres e hijos, ¿no? Entre la forma antigua de hacer las cosas y la nueva, entre como el honor y la política contemporánea, etcétera, ¿no? Muchas cosas se juntaron ahí. Cuando Madero supo que los aspirantes se habían levantado y habían tomado Palacio Nacional, fue por el heroico colegio militar, que tenían todavía la espinita aquella de los niños héroes, y cuando los del colegio militar supieron que el otro colegio militar había traicionado al gobierno, acompañaron a Madero en una marcha muy famosa que se llamó la Marcha de la Dignidad, de la lealtad, perdón, sí, de la lealtad, y que debe haber sido algo así como Poli UNAM, ¿no? Quién sabe si los del heroico colegio militar les importaba tanto la legalidad y el Estado de Derecho, o simplemente que los otros cabrones estaban del otro lado, ¿no? El caso es que mientras Bernardo Reyes era acribillado en Palacio Nacional, Madero y el colegio militar llegaba a la calle de Juárez, por donde ahora está Bellas Artes, ¿no? Dicen que si oyeron los balazos, se refugió Madero en una fotografía, un local de fotografías. Hay unas fotos muy famosas de él en la fotografía de Aguerre, y desde donde se enteró de esta balacera del Palacio Nacional. Y pues fallaron federales y contrainsurgentes por una cuadra, mientras unos salían por Tacuba, mientras otros llegaban por Madero, y estuvieron a punto de encontrarse ahí, pero no se encontraron. Entonces los rebeldes vinieron a dar aquí a la Ciudadela y a esperar a que los mataran, porque pues no hay mucha facilidad estratégica para defender pues, esta casa, ¿no? Ahorita que veníamos, no sé si se fijaron, pasamos por la sexta demarcación de policía, por una torre en la calle Victoria. Esa era uno de los puestos de avanzada más difíciles de la Ciudadela. El otro era el edificio de la UAI, que está del otro lado de Valderas. Y pues en realidad no debía de haber sido muy difícil sitiar aquí a la gente hasta que se murieran de hambre. Y sin embargo, siempre pareció que era al revés, que los que estaban sitiados eran, que los fuertes eran estos. A estos por Avenida Chapultepec les estuvo llegando todo el tiempo comida, cerveza, ajá. En cambio los puestos del gobierno federal se quedaron sin abastecimiento, y decían que Sara Madero, la esposa de Madero, iba en el coche con ollas para darles a los artilleros, y así parecía que los sitiados eran los del Palacio Nacional, ¿no? Siempre que le decían a Victoriano Huerta, él decía, ya mañana, ya los tengo. Es que no los quiero madrear hoy, porque si los madreo hoy se van a dispersar y va a ser más difícil. Entonces mejor que se junten ahí todos y ya les ponemos el mueble. Y pues así se fue posponiendo y posponiendo y posponiendo, hasta que bueno, hizo Victoriano Huerta algunas cosas muy monas, como mandó una carga de carabineros de Coahuila contra la Ciudadela, 800 soldados que fueron acribillados en Valderas, ¿no? Sobre Valderas, y además ya llevaba varios días la revuelta, entonces dice que la gente salió a comerse a los caballos, ¿no? En fin, parece que fue bastante horrible. En esa comandancia de policía había un tipo del que luego se me olvida hablar, pero es un tipo interesante, el mayor López Figueroa, que en realidad no ocupa ningún lugar destacado en la historia, pero
Él pues creía realmente en Madero y en la revolución y en un cambio. Y Madero cuando llegó a la capital lo puso de jefe de la policía y al mayor Figueroa no le gustaba eso de ser policía, él prefería ser soldado. Pero pues le tocó todo el pedo de la conspiración. Él fue en realidad de los que descubrió que iba a haber una revuelta, pero Madero no le creyó. Pues de los que estuvo así en su oficina horas y horas y horas así con comprobantes de que había visto al senador Gregorio Martínez reunido con tal y con tal y con tal y con tal, porque todo se organizó en lugares, es increíble, pero ahí siguen, esos ojetes, ahí siguen, ¿no? Cecilio con los Fernando de Ceballos, esos güeyes, ahí siguen, ¿no? Si uno revisa Tomás Branis, Mondragón y Cal, siguen, ¿no? Ahí siguen esos cabrones moviendo los 15 siglos, ¿no? De estas masacres. Es curioso cómo se repiten una y otra vez los simples nombres. Bueno, este mayor los tenía, tuvo sus nombres, supo que en el Café Colón, en el Majestic, supo que Cecilio Con, supo así nombres y todo. No hubo modo de tener nada, ¿no? Este mayor fue fusilado el primer día de la revuelta porque fue el encargado de venir a pedir tregua para la noche. Y pues así como llegó y tocó, así se lo echaron al plato en venganza por haber matado a Bernardo Reyes, ¿no? El jefe de la policía. Y así es como vamos terminando. Y aquí vamos otra vez de regreso, todos para el pueblo. 1, 2, 3, 4, 5. Hace tiempo que no veníamos tantos.